a aprovechar porque a Rosa la quiero presentar. Bueno, ella va a hablar de... Yo les pedí que me diesen un título orientativo sobre qué es lo que iba a contar, ¿no? Y ella me dijo algo así como adicciones dentro o fuera de la salud mental, que es algo que Carlos yo creo que también ha... No sé qué te pasa al micro. Que yo creo que es algo que tú, Carlos, ya has apuntado. Entonces, bueno, por hacer un breve currículum de Rosa, ella es de 2002, quería ser psiquiatra y empezó a estudiar medicina, pero finalmente, bueno, cambió el rumbo de la vida por su motivación para ayudar a mejorar la calidad de vida, no en momentos puntuales, sino en todo el continuo. Estuvo realizando voluntariado con enfermos tutelados judiciales, con personas terminales con VIH, estuvo en prisiones y, bueno, al final del destino quiso que comenzara a ser enfermera en unidades móviles de Cruz Roja, suministrando metadona, y al final terminó sus estudios de enfermería y bueno, primero en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, en las unidades de desintoxicación, en reducción de daños en poblados como Barranquillas y creo que Valdemingómez, ¿no? Pues empezó a trabajar en esto de las adicciones y ahora, como muy bien ha dicho, pues trabaja en ONCAD. Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Rosa nos va a aportar ahora el otro lado de la silla. Gracias a Carlos, sobre todo. Para mí era importante traer también este tipo de pacientes para que veáis que el estigma de la salud mental y adicciones todavía sigue en la población y muchos de nosotros y nosotras, bueno, los sanitarios no, y vosotras espero que tampoco, pero en la población general todavía sigue ahí, ¿no? Como esa imagen de persona que a lo mejor como que está fatal o que físicamente no va aseado. Entonces, bueno, que abrimos un poquito la mente porque en los CAD tenemos población de todo tipo, ¿vale? Muchas gracias a Victoria del Rey y a Diego por haberme puesto en contacto con todo esto, que bueno, justo hoy es el día de mi cumpleaños y dije, venga, voy a compartirlo con vosotros. Así que muchas gracias. Vale, mira, cuando yo empecé, como ya he dicho, que ya ha dicho ya más o menos mi edad, ¿no? Cuando yo termino la carrera, fijaros que en estos ámbitos, en estos foros, cuando empezábamos a hacer nosotras la formación del colegio de enfermería, en el café, a mí me apartaban, ¿sabes? Las 2 o 3 personas que trabajábamos ya en estos ámbitos de adicciones, no éramos nadie. Empezaban todo el mundo, todas las enfermeras, a contar sus batallitas, ¿no? No lo digo con un poquito de sorna porque a mí me hacía daño. Como llena de técnicas de enfermería, todo derivado mucho de médico-quirúrgica, ¿no? Y ese lado humano parecía que no se valoraba tanto. Y yo es que cuando empecé la carrera yo tenía siempre un perfil social. A mí yo no me peleaba por hacer una gasometría en primero, no tenía ninguna ganas. Entonces a mí lo que me importaba era el paciente, ese acompañamiento. Que no estoy diciendo que está fenomenal que vosotros y vosotras sepáis hacer todo eso que salva vidas, ¿eh? Eso es fenomenal. Pero que se dé también importancia a esto. Entonces, por eso estamos hoy aquí, que es la salud mental, ¿vale? Entonces, mi ponencia es verdad que esa pregunta que creo que es interesante. ¿Por qué? Porque justo en la Comunidad de Madrid y en la mayoría de las comunidades autónomas de España sí que está completamente diferenciado la salud mental de las adicciones, ¿vale? Por ejemplo, en la Comunidad de Valencia sí que está junto y nos hace muy bien, porque a nivel poder tener adherencia al tratamiento, una visión holística, como han dicho mis compañeros, el poder yo a lo mejor, si soy psiquiatra, saber qué se está tomando mi paciente porque está en un centro de adicciones, que lo vea todo y que todos tengamos el mismo programa informático y esa coordinación tan importante en este tipo de pacientes se hace mucho más sencillo. Y además también como que da un poquito más de nivel, porque si la salud mental se empieza a descubrir y se empieza a hablar en el 2020, no sabéis dónde estamos las adicciones. O sea, nadie habla de nosotros. Acabáis hace súper poco de tener una asignatura que les preguntaba yo, ¿no?, a mis conocidos, ¿pero es troncal o llega a los 2 créditos, ¿no? Entonces, nada, yo animo mucho a estos espacios y a que en formación también se le dé. ¿Y por qué es tan importante? No es solo porque sea mi trabajo y lo adore, sino porque transversalmente, fijaros, yo estaba antes escuchando la mesa de antes y decía, jope, yo podía estar en esa mesa porque trabajo con Apoyo Positivo y con Imagina Madrid, trabajo mogollón con todos los recursos
de mujeres maltratadas, que en adicciones yo creo que es el 99,5% de las mujeres que entran en nuestros recursos, ¿vale? Comprendo toda la problemática de la que se ha hablado antes y bueno, y lo importante que es que efectivamente rompamos esos lazos, ¿no? Y se atienda a las personas por igual. Fijaros que por qué la enfermería es tan importante. A lo mejor en unidades hospitalarias vemos más un poco la jerarquía, que no digo que tenga que ser desde lo despectivo, que cada uno hace su trabajo, cada uno tenemos unas funciones, no vamos a pelear. Pero yo tengo la suerte de que en el Centro de Atención a las Adicciones, que por cierto antes se llamaba Centro de Atención a la Drogodependencia y ahora lo vais a ver que es Adicciones porque ya nuestro perfil de usuario usuaria ha cambiado. Antes veíamos sobre todo gente del programa TAO, que significa, o sea, los que están en sustitutivos con opiáceos, la metadona, que ahora ya hay un montón de tratamientos que no son solo por vía oral, como la metadona, sino que también ahora tenemos hasta inyectables, pues a nivel de los antipsicóticos, que les inyectamos a los pacientes una vez al mes y que les permite tener vida. Porque imaginaros lo que es que tengan que ir cada día a recoger un bote de una dosis. Solo ocurre en este gremio, por así decirlo, o en esta comunidad, porque incluso hasta los VIH positivos de hace ya un montón de tiempo, que van a lo mejor a por medicación específica a la farmacia de su hospital de referencia, pues hombre, una vez al mes, cada 3 meses tienen su consulta. Bueno, pues los nuestros, pobrecillos y pobrecillas de ellas, siguen yendo a por su botecito a diario, cosa que yo desde aquí reivindico porque estoy muy en desacuerdo con ese tipo de programas. Y no solo ellos y ellas, sino la familia, que se ve arrastrada, mujeres que son víctimas de violencia de género y van a recoger la medicación de su acompañante, que es el agresor. O sea, es bastante complicado y por eso es importante que tengamos el equipo interdisciplinar, que por eso yo tengo tanta suerte, porque nosotros trabajamos con medicina, psicología, terapeuta ocupacional, trabajador social y nosotras. Luego tenemos transversalmente auxiliares de clínica y las técnicos de laboratorio, que son las que a día de hoy preparan la metadona. Cuando ellas no están, lo hacemos nosotros. Tenemos también una persona como una educadora sociolaboral que digamos que está externalizada, pero trabaja con nosotros para orientación sociolaboral, muy importante en la reinserción de este tipo de pacientes. Y luego yo particularmente trabajo en el equipo de atención a jóvenes y adolescentes, que esto os toca muy, muy, muy de lleno, porque y no solo como profesionales, sino como posibles pacientes, que espero que no, pero que sí que está bien que estas jornadas también nos sirvan a todos y a todas para reflexionar, ¿no? Entonces, si salud mental y adicciones se dieran la mano en esta Comunidad de Madrid, pues no tendríamos tantos problemas de coordinación y tendríamos también mucho más recursos. Nosotros no dependemos de la red de la comunidad y del INS, o sea, de España, sino que somos el Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Entonces, pues porque es Madrid y es potente y tiene dinero, pero en el resto de las comunidades autónomas normalmente las adicciones al final terminan o escapan en ONGs pequeñas que hacen todo lo posible, mal remuneradas, e intentar que todo este trabajo salga adelante. La manera, por ejemplo, en que Carlos entra o se puede entrar en un CAT, bueno, ahora hay en Google sí que es verdad que salimos ya nosotros, que todos los centros, tú vas eligiendo el que mejor te viene por donde ibas, pero puedes irte a cualquiera, ¿no? Entonces, la enfermería es importante porque igual que en los hospitales está tan clara la función del triaje, pues aquí también, porque nos puede llegar una persona y nosotras valoramos desde esa primera entrevista motivacional ver un poquito pues, de estos profesionales que os he contado, quién haría más labor en ese primer momento. O sea, a lo mejor al médico o al psicólogo no le tiene que ver hasta que esté preparado. De hecho, acabáis de escuchar un discurso de un paciente que ya está muy bien. O sea, todo esto de entender que tengo un problema en adicciones es el 50% del tratamiento. O sea, cuando yo ya soy consciente de que tengo un problema. Igual que muchas veces, como los compañeros han hablado, ¿no? La mujer maltratada, en realidad, cuando ya está a salvo y cuando está, digamos, empezando su vida, es porque está ya en contacto con un recurso, porque ha sido capaz de reconocer eso. Y una persona, a lo mejor, con una ITS importante, pues igual, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que descubrir, pero tenemos también que acompañar, y es súper importante conocer los recursos
de nuestro barrio y de nuestra ciudad de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Porque igual que antes habéis hecho una pregunta de, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros? Yo creo que en adicciones y en general en sanidad es muy importante saber qué no hacer. Como por ejemplo con la violencia de género es importantísimo, qué no hacer. Y porque a día de hoy, me vais a perdonar, pero mis compañeros de la mesa anterior han sido todos como muy positivos. Carles y yo opinábamos que, hombre, si echamos la vista atrás hace 60 años, claro que hemos mejorado a nivel biopsicosocial, pero que todavía a día de hoy nosotros tenemos muchos problemas. Y, por ejemplo, con el compañero que ha salido en Barcelona, nosotros todavía estamos discutiendo en reuniones si se puede poner el nombre legal del DNI o se puede o que es un trans o que no es un trans. Y sí que es verdad que digamos que nuestra ideología y nuestros pensamientos al final se empapa. Entonces yo creo que todo eso se combate con la formación. Formaros mucho de todos los ámbitos. ¿Sabéis qué pasa con las adicciones? Que es verdad que somos como un núcleo pequeñito, pero muy transversal a todo, porque imaginad la diferencia que hay. Si vosotros estáis en una unidad, por ejemplo, de urología, ¿va? Vais a cambiar a lo mejor una bolsa de lavados. O sea, es que es muy importante. No sabéis si la persona que está en la cama, a lo mejor, lleva 10 días sin fumar porros porque está ahí ingresado. Ostras, ¿cómo le va a afectar eso? Y a la relación también que tiene con el profesional, con el de al lado de la cama, con el tabaco, con el alcohol. Recordad que vosotros ya sois de cuarto, pero cuando se empieza la carrera, recordad, y es que esto no me podéis sin decirlo, que el tabaco y el alcohol son ilegales de 18 para abajo. Y eso parece que se ha olvidado. Y entonces, nada, nosotros, por ejemplo, la manera de que entre jóvenes es muchas veces cuando ponen multas de consumo de cannabis y alcohol, nosotros estamos encantados de que pongan multas, porque es la manera de esas sanciones de que entréis a conocernos, ¿vale? Entonces, yo creo que la enfermería siempre va a ir acompañada del autocuidado, ¿no? Digamos que os formáis para que la gente aumente su autocuidado y en ese autocuidado hay autonomía, autoestima y responsabilidad. Entonces, la enfermería en adicciones, pues es importante que haga ese trabajo porque la adherencia al tratamiento, tanto de asistir a la cita a lo mejor del psicólogo que tiene pasado mañana, como toda la pauta de medicamentos que tienen que tomar y que además por su patología transversal no la toma. Tendría un montón de cosas que contaros, como por ejemplo la patología dual, que no sé si se oye ya bastante por aquí, ¿no? Nosotros, como hemos cambiado muchísimo del perfil de usuario, ahora vemos chavales y chavalas desde los 12 años y a lo mejor 100% me estoy pasando, pero sí que 70-80% tenemos patología dual. Chicos y chicas que no saben dónde ubicarlos, que en el Niño Jesús ya no caben, vienen a lo mejor con TCAs o con trastorno de alimentación, con cortes en los brazos, varios intentos autolíticos, por supuesto la pandemia ha hecho muchísimo daño. Asistentes y asistentas, redes sociales, móviles, juegos, revisaros eso también. Igual que le ha dicho que cuando sabes que tienes un problema, vale, pues ¿cómo afecta a las áreas de tu vida? Si al final no cenáis en familia o perdéis algún plan o llegáis tarde a algún sitio o no habéis dormido lo suficiente porque habéis estado pues demasiado tiempo con el móvil, acostándoos tarde, y no solo lo digo al foro, que nos tenemos que revisar también todos los adultos, o sea que, pero bueno, que las adicciones son mucho más que el drogodependiente de hace 50, 60 años, que menos mal que estamos evolucionando y que la formación es importante. Y esto, que lo que quería era que os sonara, es porque, bueno, pues en este foro habrá chicos y chicas que sí que os dediquéis, que tengáis un perfil más social y que hayáis pensado en hacer el EIR o meteros en salud mental. Bueno, que sepáis que estamos ahora mismo en pañales, pero que existimos. Internacionalmente, digamos que cronológicamente desde el 1974 se empieza, como todas las adicciones han llegado con esto de los 12 pasos en Estados Unidos, entonces empezó a haber por asociaciones de alcohol y ya empezaron a ubicar más a otro tipo de drogas. También importante, hago una cuña, por favor, a alcohol y drogas, no o drogas, que eso lo vais a ver continuamente en informes médicos de alta, en los telediarios, en los medios de comunicación más modernos. Alcohol es una droga. Y bueno, entonces tenemos esta asociación y está internacional, hay que saber inglés porque si no, no te enteras de ninguna webinar ni nada. Entonces, bueno, os abro un poco a que investiguéis esto. Ya están en varios países de Europa, en Reino Unido, Malta,
bueno, Irlanda, no sé si Ucrania, los pobres no lo sé. El caso es que hay en varios países de la Unión Europea y nosotras lo hemos puesto en marcha. Pues claro, hemos empezado siendo 8 de los CAD. Mi compañera Sonsoles es la presidenta y yo soy la vicepresidenta. Entonces, nada, pues somos muy poquitos y una de las funciones que tiene INSA es justo esta labor que estoy haciendo yo, pues hacer un poco que la labor de que nos conozcáis más y que os animo a que sigáis este campo porque, sobre todo, aunque no os vayáis a dedicar exclusivamente a las adicciones, que lo tengáis siempre en cuenta. No solo en el paciente que puede llegar con un problema de adicción, además del problema orgánico que le haya llevado ahí, sino porque en vuestro mundo, tanto compañeros, familia, compañeros de trabajo, pues vais a tener compañeros y compañeras de trabajo con una adicción y con problemas de salud mental. Así que, pues nada, que os forméis y que tratéis a la gente maravillosamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a dar el salto a otro problema que también es emergente para nosotros, porque ha estado mucho tiempo también ahí escondido de manera subterránea. Tenemos aquí a mi derecha a Carlos Soto. Me ha sorprendido mucho cómo quiere que le presente, porque él es, no sé si superviviente o superviviente al suicidio y activista en la prevención. Y cuando le pregunté que me diese un título, me dijo escuchar con ganas. Así que ahí lo dejo y te escuchamos. Bueno, gracias por invitarme primero. Y a ver, superviviente, para quien no lo sepa, somos las personas que quedamos después de un suicidio. Igual que sobreviviente es la persona que lo ha intentado y no ha conseguido quitarse la vida. Nosotros perdimos a nuestra única hija hace 10 años, nada más cumplir 18 años. Y desde entonces empezamos a hacer prevención porque descubrimos la cantidad de casos que había, la cantidad de todas las edades, pero nos preocupaban mucho los jóvenes y adolescentes que morían por suicidio y que nadie hablaba del tema, ¿no? Y una de las cosas, bueno, hemos descubierto muchas cosas, ¿no?, en estos 10 años dedicados a esto. Una es que, yo lo digo en las formaciones en las que participo de la Comunidad de Madrid para atención primaria, que los sanitarios, médicos y enfermeros, enfermeras, tenéis una serie de posibilidades que nosotros los padres no tenemos, ¿no? Yo a mi hija, por mucha confianza que tuviéramos, no podía decirle desnúdate que voy a revisarte porque se partiría de risa, claro. Pero vosotros podéis hacerlo y eso permite en muchos casos descubrir autolesiones. Y además tenéis, para todos los ciudadanos, los sanitarios sois Dios. O sea, nosotros vamos cuando tenemos un problema porque estamos seguros que nos lo vais a solucionar, ¿no? Nosotros no sabíamos, porque no sabíamos nada de suicidio, que cuando nuestra hija quiso ir al médico porque dormía mal, lo que estaba era pidiendo ayuda. Y otros muchos casos que conocemos de sobrevivientes y que nos han llegado y con los que hablamos, nos han contado pues que han ido a lo mejor a que les hicieran una cura buscando que ese enfermero o esa enfermera que les atendía les ofreciera esa ayuda que no saben cómo pedir y que ya en muchos casos ya es muchísimo que se acerquen al médico, ¿no? Entonces tenéis esa varita mágica, tenéis esa posibilidad de preguntar. Ya sé que para eso tenéis que tener tiempo, ese será otro tema de discusión, pero es fundamental, ¿no? Eso lo sabemos, lo vemos nosotros día a día. Gente que acude solamente porque está esperando que alguien le pregunta qué es lo que te pasa o te noto muy triste, quieres contarme algo, para empezar a contar. Y en ese sentido es lo que yo decía, ¿no? Hablar salva vidas y escuchar con atención. Escuchar sin juzgar, que es la primera cosa. El suicidio es, voy a usar la palabra de moda, ¿no? Es transversal, toca a todos los casos, ¿no? Da igual el tipo de problema que tenga una persona. El riesgo del suicidio está siempre ahí, ¿no? Da igual que sea un trastorno alimentario, una adicción, da lo mismo. Siempre va a haber un momento en el que se va a sentir tan desesperado o tan triste, tan mal porque no sabe cómo solucionar su problema y porque no le escuchan y generalmente porque no se le valida qué es el problema, ¿no?
Lo primero que tenemos que hacer, que tenéis que hacer cuando alguien se atreva a contaros, pues no sé qué me pasa, pero no quiero vivir, es daros cuenta de que el problema que tiene, que puede parecernos, ese es el gran error de los padres, ¿no? A veces le quitamos importancia, digamos, bueno, eso es una tontería. Ese problema para esa persona, seguro que vosotros habéis tenido alguno o lo tenéis, ese problema es el más grande del mundo en ese momento, porque es el que te lleva a sentirte mal. Esa es la labor, escuchar. Escuchar. Hay un compañero superviviente, otro padre que perdió a su hijo, que dice, tenemos que aplicar la regla de los 60 minutos, que es cuando le preguntemos a nuestro hijo, a nuestro paciente, a nuestro amigo, qué es lo que te pasa, esperar 60 minutos callado hasta que esa persona tenga la fuerza suficiente para contar lo que le está pasando. Porque contar que te quieres morir no es fácil. Es una cosa muy complicada, sobre todo si se lo tienes que contar a alguien que tienes aprecio, que tienes cariño, que quieres como a tus padres, ¿no? También saber que lo normal es que los padres no nos enteremos nunca de nada, porque es otro de los problemas es que quieren protegernos de una forma equivocada y entonces nunca nos cuentan los problemas porque no quieren hacernos daño contándonos que quieren morirse. Entonces es mucho más fácil que lo hagan con un amigo de los padres, con un profesor, con un médico o con un enfermero de tu centro de salud. Por eso esto es una labor que nos incumbe a todos, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer sería en la próxima reunión, este fin de semana, cuando quedéis con amigos, estéis tomando algo, preguntar qué sabemos sobre el suicidio, ¿no? Y hablar de ello, porque la gente no quiere hablar de suicidio. Y yo estoy convencido de que por lo menos el 90% de las personas hemos pasado por algún momento en nuestra adolescencia o en nuestra juventud o de adultos en el que hemos pensado no quiero vivir e incluso a lo mejor hasta hemos pensado cómo lo haríamos, ¿no? Porque todos tenemos problemas y todos necesitamos y a veces no encontramos cómo solucionarlos. Otro error de los padres, y esto lo cuento porque se puede trasladar, se lo contaba antes a Milagros, es que nosotros no transmitimos los problemas que tenemos, ¿no? Cuando alguien nos habla de sus problemas, nosotros no queremos contar los que tenemos, ¿no? Pues lo mal que me llevo con alguien de mi clase o con un profesor o con alguien del trabajo o no sé, o lo mal que ando de dinero, los problemas que hay en casa. Y es muy importante que compartamos los problemas que tenemos para que la persona que nos escucha, sobre todo si es un hijo o una hija, se dé cuenta de que todos tenemos problemas y que juntos nos podemos ayudar a solucionarlos. Si no, y esto yo lo he oído en muchos jóvenes, dicen, bueno, yo soy un mierda porque tengo problemas, pero a mis padres todo les va fenomenal. Y eso nunca es verdad. Siempre existe algo detrás, ¿no? Siempre existe algo que nos preocupa. Eso es un poco lo que yo puedo contaros, ¿no? Podría hablaros de muchísimos casos. Otra cosa de las que nosotros hacemos es dar formación. Veréis ahí en ese QR tenéis, bueno, acceso a una formación que tenemos actualmente, que yo creo que es de las más completas que hay en prevención de suicidio. Son 30 profesionales de todos los ámbitos y son 200 horas. Creo que ahí tocamos absolutamente todas las vertientes donde se encuadra el suicidio. Y la otra cosa que hacemos es que tenemos grupos de ayuda mutua. Esto puede que en algún momento lo podáis necesitar o alguien lo necesite para supervivientes, personas como yo que han perdido un familiar y que necesitan un sitio donde poder acudir y poder hablar de lo que les está pasando, porque cuando nosotros, por mucho que nos quieran, cuando nosotros queremos hablar, la gente rehúye, no quiere tocar el tema. Y nosotros, después de un suceso como este, necesitábamos gente que nos escuchara. Yo pongo siempre el ejemplo de que es como cuando tienes 15, 20 años y rompes con la persona con la que estás saliendo y necesitas un amigo que te oiga 2 millones de veces contarle lo que te está pasando, ¿no? Pues nosotros necesitamos que alguien nos escuche, que le contamos pues lo destrozados que estamos porque hemos perdido a una persona que queríamos y no encontramos sentido en la vida. Necesitamos que nos escuchen, a veces que no nos digan nada, ¿no? Lo mejor es un abrazo
y unos oídos, ¿no? Y decir, venga, cuéntame lo que quieras, te voy a escuchar. Eso suele ser una fórmula para todo, ¿no? Cuéntame, me voy a callar y te voy a escuchar. Y bueno, yo casi prefiero que preguntáis todo lo que se os ocurra, porque yo contesto absolutamente a todo. Aunque me voy a salir un segundito del protocolo, yo le voy a pedir a Carlos que me dé un abrazo. Ay, terapéutico, ¿eh? En sí mismo. Vale, pues ahora vamos a volver a cambiar de tercio y vamos a hablar con Sara, que la tengo por allí. Sara Laguna es psicóloga. Psicóloga sanitaria y psicóloga de emergencias, tiene más de 10 años de experiencia en este campo y en estos dispositivos. Ella es especialista en intervenciones y acompañamientos en situaciones de crisis. Seguro que todos estamos pensando ahora en lo que pasó en Valencia, que es un poco como lo que tenemos más cercano. Compagina su práctica profesional en la consulta con la formación, es docente. Actualmente está aquí en nuestra casa haciendo su doctorado, investigando sobre el trastorno de estrés postraumático en intervinientes de emergencias y bueno, pues tiene una vida activa profesionalmente, pero también en todo lo que tiene que ver con el asociacionismo, que ya habéis visto que la salud mental va de la mano de la asociación. Eso será, como les digo a los alumnos, para que nos lo hagamos mirar, que cuando otras personas tienen que empezar a prestar ayuda, es que nosotros estamos dejando de hacerlo. Y ahí lo dejo como cuña también. Es miembro de una asociación, que no sé si lo pronuncio bien, Papageno, y de la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias, donde también imparte docencia en conducta suicida y otros aspectos de intervención en crisis. Somos todo oídos. Pues muchas gracias. Qué vergüenza ahora que lo has leído. Yo pensaba que me había quedado corta. Qué vergüenza. Bueno, soy Sara, ¿vale? Y pues lo mío va a ser un poco distinto a lo de que estamos viendo con el resto de compañeros, que Carlos, muchísimas gracias. Siempre que te escucho es un privilegio, la verdad, es maravilloso. Rosa también, o sea, me ha encantado y por favor transmíteselo también a Carlos porque increíble. Antes lo hablábamos, ¿no? En el café, que de donde más aprendemos también es de estos testimonios, de la gente que ha sobrevivido, que son supervivientes a cualquier cosa que nos pueda pasar. Es de donde más, los sanitarios, donde más nos podemos nutrir. Pero mi perspectiva ahora para vosotros, en estos 15 minutillos que tengo, para vosotros y vosotras va a ser un poco distinto. Estamos hablando de pacientes, estamos hablando de cómo podemos cuidar mejor, cómo podemos hacer más profesional nuestro trabajo, pero ¿y nosotros? ¿Y nosotras? ¿Cómo nos cuidamos nosotros y nosotras? He visto ahora con el testimonio de Carlos algunas carillas por ahí un poco compungidas, normal y lógico, pero ¿y eso luego qué hacemos con todo ello? Porque nos enfrentamos a cosas muy complicadas, ¿eh? Vamos a ver qué podemos hacer en estos 15 minutillos. No tengo un libro mágico, no tengo una varita mágica, pero sí que os quiero dejar al menos con las reflexiones. Bueno, pues... Uy. Es que me ha pegado un poco fuerte darme cuenta de que mañana es el Día del Padre y bueno, no puedo comer con mis padres porque claro, es que trabajo en un puto hospital y puedo llevar el bicho a casa. De verdad que sé que puede parecer una tontería, pero joder, yo cuando salgo de guardia estoy bastante hecha mierda. ¿Estás cansado? No, yo vivo sola y suelo comer con mis padres porque por lo menos pues estoy con alguien y les abrazo y se me hace un poco duro, ¿no? Darme cuenta de que no, que me tengo que ir directa a casa a encerrarme. Y además es que, joder, justo hay dos personas muy jóvenes en la UCI con el bicho y claro, yo pienso en mis padres y que se lo podría pegar y joder, me sentiría súper mal. Este es el vídeo de un anestesista, ¿vale?, de Valencia. Fijaos, fue grabado el 18 de marzo de 2020. 18 de marzo y ya estábamos así. Ojo. Vamos a ver otro. He vivido y he sentido Gaza. Sé a qué huele el dolor y la muerte. Sé a qué huelen los hospitales en Gaza. Sé cómo suena perder a quien quieres.
Sé lo que significa el sufrimiento. Sé lo que implica el sufrimiento de nuestros pacientes y sé lo duro que resulta para mis compañeros gazatís tener que elegir a quién atender, a quién salvar o a quién aliviar. Nadie debería tener que pasar por ello, ni nuestros pacientes, ni el personal sanitario que está haciendo lo imposible por mantener los hospitales funcionando. Sé lo difícil que es mirar a un paciente a la cara sin poder ofrecerle nada, porque no tienes nada que ofrecer, más que apretarle la mano y darle consuelo. Nunca había sentido un dolor de esta magnitud al mirar a nuestros pacientes a la cara. Lo siento. Enfermera de Médicos Sin Fronteras, ¿no? En Gaza, con todo lo que está pasando además en Gaza. Las emociones pueden ser muy parecidas, ¿no? Yo me quedo siempre con la última frase que ella dice, de sé lo que es cogerle de la mano porque es lo único que me queda, porque no puedo hacer nada más. Eso lo hemos vivido en el COVID, lo hemos vivido en conflictos bélicos como Gaza, pero lo vivimos también en emergencias cotidianas, en día a día cotidiano del hospital. Es decir, no sé qué más puedo hacer. Y todo eso nos lo podemos llevar como intervinientes dentro. ¿Qué podemos tener o qué vemos de los dos vídeos que sean así como transversales, por muy diferentes, ¿no?, que son las situaciones? Una es el COVID, otra es Gaza, pero también puede pasar con una dana o, como os digo, día a día. No sé si aquí alguien se quiere dedicar al mundo de las emergencias, pero en el día a día nos vamos a encontrar con esto aumentados en una ambulancia también, o en un CAT como Rosa. ¿Qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con tristeza, nos podemos encontrar con mucha rabia también. De hecho, eso es algo, ¿no?, que desde 2020, después de la pandemia hasta ahora, es algo que yo veo mucho en profesionales sanitarios en consulta, que hay muchísima rabia, porque os han abandonado, no nos vamos a engañar. Lo comentaba Carlos antes, pero nos han abandonado y a vosotras y vosotros específicamente os han abandonado. Ansiedad, también, nuestra maravillosa amiga. Impotencia y frustración. Son cosas que en el día a día nos los podemos encontrar en nuestro trabajo, en nuestra vida. Y bueno, pues lo que os decía antes, vamos a intentar ver de qué forma, a modo de reflexión, muy cortitas, pero podemos ir aliviando un poquito todo esto. Porque todo ello son reacciones normales ante situaciones anormales. Y si coincidís con cualquier otro psicólogo de emergencias, esta es nuestra frase por excelencia. No nos la tatuamos por vergüenza ajena, yo creo. Pero es nuestra frase por excelencia. Son reacciones normales ante situaciones anormales. Seguro que lo habéis visto también en pacientes, que muchas veces cuando vais a dar una comunicación de malas noticias o cualquier otra cosa, os quedáis como, uy, y esta reacción no me la esperaba. Todos son reacciones normales ante situaciones anormales, incluido entre nosotros. Y pues bueno, aquí me han dicho que tengo que hablar un poco también de mi libro, no solo de vosotros, sino de que esto era una mesa de experiencias y que tenía que contar un poco quién era yo. Bueno, pues esta soy yo, el pelo, como veis, es bastante distinto, me ha dado un venazo, pero esta soy yo en IFEMA durante el COVID, ¿vale? Me estuve bastante tiempo en IFEMA trabajando con SUMA, con Cruz Roja, en la atención psicológica a familiares y afectados de COVID que estaban allí ingresados. Y ese es mi bichito, que siempre me lo llevo en mi muñequito, me lo llevo en la ambulancia para jugar con los niños. Y desde el COVID, todos los días que salgo de servicio, lo lavo con lejía. Hago ahí una fórmula estilo la ordenatriz y me pongo a lavarlo. ¿Por qué? ¿Qué es esto de psicología de emergencias, no? O sea, diréis, ¿qué es esto? Yo empecé con 21 años en esto de la emergencia. Me he dado cuenta que ya son 11 los que llevo. Y empecé como voluntaria de SAMUR, ¿vale? Soy voluntaria de SAMUR, ya en retirada casi, pero bueno, ahí estamos, en el equipo psicosocial, ¿vale? SAMUR sabéis que tiene psicólogos de emergencia funcionarios y luego tenemos un equipo psicosocial que somos voluntarios. Ahí empecé a curtirme, ahí empecé a salir en ambulancia. Ahí empecé a ver lo que es el sufrimiento realmente. Porque sí, en la carrera, como os pasará también a vosotros, nos pueden contar muchas cosas, nos pueden decir muchas cosas en libros,
pero tienes que verlo, tienes que vivirlo. Yo, ya que tengo que contar aquí mi experiencia, os lo puedo decir, pero sigo teniendo el sonido de ese primer chillido de esa niña que le acabamos de decir que su padre acaba de fallecer. Lo tengo aquí. Sigo con el olor del primer precipitado que vi caído al metro de Madrid. Lo tengo aquí. Eso es algo que se nos va a quedar. Como intervinientes, ya sea en emergencias o en hospitalaria normal, se nos va a quedar. Y es algo con lo que tenemos que lidiar. De verdad que no quería ser yo la bruja del oeste hoy, pero es algo que tenemos que ver, que no es Happy Flower, que no es Mr. Wonderful, que nuestras profesiones tienen cosas maravillosas, que es increíble ser sanitario, pero también tiene su lado más oscuro. Y vemos el lado más oscuro de la humanidad. ¿A qué nos enfrentamos como intervinientes? Pues nos podemos enfrentar a fatiga por compasión. La fatiga por compasión es algo, además, que surgió, un psiquiatra estadounidense, si no me equivoco, lo sacó específicamente para profesionales sanitarios. ¿Por qué pensáis? Le ponemos tanta empatía, le ponemos tanto amor, suele ser profesiones tan vocacionales que podemos cargarnos mucho más. Porque al fin y al cabo, la fatiga por compasión es que nos estamos exponiendo de manera continuada a eventos potencialmente traumáticos, que a la población general serían bastante traumáticos en general. Pero claro, si nosotros ya lo asumimos con la bata, con el pijama, con tal, es como, bueno, pues no pasa nada, es mi trabajo, es mi trabajo, es mi trabajo, pero me voy cargando. Es el resultado de un proceso acumulativo. Resultado de un proceso acumulativo también y de una falta de autocuidado, que yo espero plantar hoy la semillita para que empecemos ese autocuidado. ¿Qué más tenemos? Pues no sé por qué no sale, pero os lo cuento yo. Tenemos trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, que también es bastante habitual. Tenemos trastornos de índole pues, más ansiosos. Tenemos bastantes trastornos obsesivos compulsivos, sobre todo en vosotros y vosotras, en enfermería. Tenemos también trastornos depresivos. Somos carne de cañón, chicos y chicas. Esto veo muchos estudiantes, o creo que sois muchos estudiantes, pero somos carne de cañón para ello y por tanto nos tenemos que proteger. Por tanto tenemos que armarnos una coraza lo más grande posible. Una coraza positiva, una coraza buena. ¿Por qué pasa esto? Pues ya lo he ido desvelando un poco y no sé cómo voy de tiempo, así que voy un poco rápido. Ay, ¿por qué no sale? ¿Qué le ha pasado? Bueno, no pasa nada. ¿Por qué pasa esto? No pasa nada, cariño. ¿Por qué pasa esto? Pues porque solemos tener mucha compasión. Solemos tener mucha compasión por el resto. Solemos tener mucha compasión por el paciente, por la persona que estamos atendiendo. Pero... ¿y nosotros? ¿Tenemos autocompasión con nosotros mismos? ¿O somos los primeros que nos damos con el látigo cada vez que tenemos un error? ¿O somos los primeros que decimos, nada, esto es normal, esto va inherente en el sueldo, esto va con la bata, va con el pijama? ¿Nos permitimos a nosotros mismos? Por mi experiencia diría que no, al menos yo no. Porque si cada día, cuando acabamos de trabajar, pues tenemos como muy, sobre todo vosotros y vosotras, tenéis muy interesado, ¿no? Me lavo las manos, me quito el pijama, lo dejo ahí, me tiro a ver Netflix al sofá, descanso, tal. Lo tenemos como muy interiorizado, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué no sale? Pero ¿qué hacemos? No pasa nada. ¿Qué hacemos con nuestro alma? Alma muy entrecomillado, ¿eh? Es que no sabía otra manera de decirlo. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? ¿Qué hacemos con nuestros sentimientos? ¿Qué hacemos con ello? Con nuestro cuerpo lo tenemos bastante claro, ¿no? Sobre todo vosotros. Pero con lo que se nos queda adentro. Entonces, pues bueno, vamos a intentar, en la medida de lo posible, activar nuestro sistema de calma. ¿Qué es esto del sistema de calma? Pues tenemos como 3 sistemas de regulación emocional, ¿no? Tenemos primero el sistema de regulación del logro, que es el que me dice, el que me lleva objetivos. El que si los que os planteáis el EIR es el que os va a empujar a hacer el EIR, por ejemplo.
O el que cada vez que viene un examen es esa ansiedad que decís, ay, estoy un poco nerviosa pero ya me lo quiero quitar. Ese gusanillo, ese es el sistema de logro. Luego tenemos el sistema de amenaza, que es el que me paraliza, el que me para, el que me genera miedo, el que me genera rabia. Y luego tenemos el sistema de calma. El sistema de calma es el que me baja las revoluciones. Es desde el donde puedo pensar mejor, desde donde puedo sentir mejor. Y aquí os lanzo la reflexión que podamos encontrar, pues, qué activa nuestro sistema de calma, pero qué lo activa de manera objetiva. Porque está muy bien pensarlo, sí, pero de manera objetiva, pararme a hacerlo, pararme a hacer esa reflexión. Algunos de vosotros pues será llorar, será hablar, algunos será un abrazo también, por supuestísimo, algunos será jugar, compartir con amigos, obvio, hacer red de apoyo, salir a hacer deporte, reírnos, evidentemente, las multitudes en cierta medida, pero al final por las multitudes quiero hacer referencia a el sentirme parte de algo, ¿no? El sentido de pertenencia. Yo vengo aquí a mi casa, a la Complu, porque vengo a mi casa y es el sentido de pertenencia. Si voy a la Autónoma soy una extranjera. El contacto con la naturaleza también, la música, por supuesto, la meditación, la relajación. Todo ello nos activa el sistema de calma. El buscar también redes de apoyo en el propio trabajo. Entonces yo os invito a que en casa hagáis esa reflexión de, para mí, ¿qué activa mi propio sistema de calma? ¿Qué necesito cuando estoy un poco así más nerviosa? Y no me sirve estar con el móvil viendo redes sociales, ¿eh? Eso no activa el sistema de calma. Entonces, otra de las claves es cómo soporto esto, ¿no? Lo hablábamos antes. Porque también tengo un para qué. Entonces también os invito en esa reflexión a buscar mi para qué, a buscar mi brújula. ¿Qué es esto? ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué he decidido dedicarme a esto? ¿Cuál es la brújula que me guía? Que se nos olvida, ¿eh? En el día a día se nos olvida súper fácil de hacia dónde estoy yendo y por qué hago lo que hago. El otro día estaba en el fisio y era un fisio nuevo, no me conocía. Me dijo, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Le conté un poco así, a grandes rasgos, y me dice, joder, ¿y por qué haces eso? Literal, así. Joder, ¿por qué haces eso? Y yo, joder, pues porque me gusta. ¿Qué te voy a decir? Y luego reflexionando digo, es verdad, ¿por qué hago yo esto? ¿Por qué me planto yo a decirle a unos padres que su familiar ha fallecido, por ejemplo, en la guardería? ¿Por qué me planto yo a intentar hacer una reanimación cardiopulmonar, y de repente decirle a la mujer mayor que no, mire, es que su compañero de vida ya no está con nosotros? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer esto? Ahí es donde nos puede encontrar toda esa sintomatología que hemos hablado antes, de malestar. Cuando perdemos el para qué, estamos perdidos. Entonces vamos a encontrar nuestra brújula y vamos a reflexionar, y esto no es una reflexión fácil, ya os lo advierto. Vamos a reflexionar sobre cuál es mi para qué. ¿Por qué os dedicáis a esto? ¿Por qué queréis hacer esto? ¿Vale? Y ya, pues bueno, para terminar, que no sé por qué no sale, mierda. Para terminar un poco, perdonad el lío de la presentación, yo os había puesto aquí un poco vuestro EPI emocional. Tenemos muy claro cuál es el EPI, ¿no? Que nos tenemos que poner cuando entro en cierta planta o qué cosas tengo que hacer y demás, pero ¿qué EPI emocional me puedo poner? Pues bueno, sobre todo el buscar el para qué, tenerlo claro, y el para qué va cambiando, ¿eh? Según vamos cumpliendo años y según vamos viendo ciertas cosas va cambiando totalmente, ¿sí? No es inamovible. Que busquemos también el fijar la atención en lo que estoy haciendo cada día, en la tarea que tengo que hacer en el día, sin irme más allá, el buscar redes de apoyo, tanto fuera como dentro, porque los de fuera no nos van a entender tanto como los de dentro. Está fenomenal tener redes de apoyo fuera, que tenemos que tenerlas, pero yo no le puedo decir a mi marido, hola, hoy he visto a una persona sin medio cerebro. Primero porque vomita el pobre mío, y segundo porque no lo va a entender. Y lo primero que va a decir es, ¿pero por qué tienes que ver tú eso? Entonces, redes de apoyo dentro y fuera. Importantísimo esto.
y encontrar ese sistema de calma. Y por supuestísimo, si no os encontráis bien, pedid ayuda. Pedid ayuda. Ojalá pudiéramos ofreceros una ayuda profesional en la sanidad pública. Ya que me ha animado, ya que he visto que todo el foro se anima con esta reivindicación, pues yo también. Oye, ojalá pudiéramos ofrecer una sanidad y una salud mental, una atención a la salud mental buena desde la sanidad pública. Ahora mismo no podemos, para nuestra desgracia, os lo puedo asegurar. Pero buscad ayuda, que eso no os frene, por favor. Hay muchas asociaciones, hay muchas personas que pueden ayudaros. Os voy a dejar mi correo, si necesitáis ayuda, escribidme, nos ponemos manos a la obra, pero no dejéis de buscar ayuda. No dejéis de decirle al compañero, si le veis mal, oye, ¿por qué no hacemos aquí? Y recojo un poco las palabras también de Carlos, ¿no? De escuchar para entender y no para responder. Vamos a escuchar más a nosotros mismos y a nuestro entorno. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, me encanta esta mesa, qué suerte he tenido, porque es multiprofesional y aprendemos de todas las profesiones, ya sabéis lo que me gusta, y encima tenemos personas que nos acompañan, que no me gusta poner la etiqueta de pacientes, personas a las que tratamos y a las que cuidamos. Pues ya la última profesional de la mesa es Laura Honrubia. Tengo que leer, es educadora social e integradora social y cantautora, que me encanta. Ella tiene amplia experiencia en esto de la ansiedad como profesional en el campo de la salud mental junto con otros profesionales, pero también en lo personal, porque es ansiosa desde pequeña. Entonces, ella es autora de una obra que se titula Cuando abracé la hipocondría, y en esa obra ella lo que pretende es pues ofrecer unas herramientas a través de su propia experiencia, de su experiencia con los profesionales que la han estado cuidando y de su experiencia como profesional cuando se dedica a cuidar. Así que es como el cierre perfecto, sin quererlo, para esta mesa. Yo creo que voy a dejar ahí la trayectoria porque creo que vas a contar mucho mejor a través de la obra lo que quieres decirnos, cuando quieras. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como también nos habéis dado permiso para hablar de nuestro libro, aquí lo hemos puesto, Cuando abracé la hipocondría, es un poco como un poco el lazo, ¿no? El cierre un poco al proceso terapéutico y profesional que llevo ya muchos años. Y bueno, en este libro han participado más de 15 profesionales, como decía la compañera, de diferentes disciplinas. Por supuesto, también hay espacio para la enfermería, un compañero que habla de la enfermería desde atención primaria, psiquiatría, psicología, del arte. Bueno, es muy amplio la filosofía. Y bueno, yo cuento un poco mi testimonio, ¿no? Como persona sufriente, ¿no? Y como persona profesional. Así que nada, si lo queréis leer, además yo lo puedo mandar al profesorado. Todos los beneficios van para trabajar en la causa. Hoy vengo en representación de ANTAES, con M, que es la Asociación Española de Personas con Trastornos de Ansiedad de España. La inscripción es gratuita, os animo a que bicheéis por ahí por internet. Y además en esta asociación hay diferentes grupos de ayuda mutua, como comentaban antes los compis, y bueno, pues desde la ansiedad generalizada, la agorafobia, la fobia social, y han incluido, gracias a este proyecto, la ansiedad por la enfermedad, ¿vale? De la que ahora os voy a hablar un poquito más desde mi experiencia personal. Y como decía la compañera, pues aquí tenéis a la ansiedad personificada. Bueno, también, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién no ha sufrido de aquí ansiedad? ¿Quién no, ¿Veis? Pues o sea, que al final, claro, como comentaban, ¿no? La ansiedad es una emoción normal. Lo que ocurre es que, claro, pues cuando tienes una serie de experiencias, sobre todo traumáticas, pues a veces se puede convertir en un estilo de afrontamiento de la vida, ¿no? Y bueno, pues yo os cuento así brevemente, ¿vale? Un poquito mi vida, mi historia, mi biografía. Yo perdí con 3 años y medio a mi madre, que en paz descanse, de un cáncer de útero. Mi madre siempre me hablaron de ella como una mujer muy aprensiva, ¿no? E incluso que tenía mucho miedo de ir a los médicos. Esto que llaman ahora, ¿no? Lo de la latrofobia, la fobia a ir al médico. Y bueno, pues yo crecí escuchando, pues si tu madre hubiera ido antes al médico, quizás se hubiera podido salvar, ¿no?
Y crecí con esto y crecí con el recuerdo de verla muy malita en la cama con unos dolores espantosos. Aquello, sin duda, pues se me quedó en el cuerpo, ¿no? En la memoria corporal. Luego, bueno, pues un padre alcohólico, bueno, una familia muy desestructurada, una familia humilde, obrera, bueno, toda esta historia. Y mis figuras un poquito más de referencia, que eran mi tío y mi abuela, pues fallecieron uno del otro de 2 meses con 7 años, ¿no? Y gracias a Dios sí que tenía a mi tía Felipa, que era una mujer maravillosa que me dio ese sostén, ¿no? y ese acompañamiento. A lo que voy, a partir de los 7 años empiezo a sufrir ansiedad, ¿no? Pues sabéis que la ansiedad tiene una sintomatología física brutal que no comprendes. En aquella época en el colegio era como, darle algo a la niña, aunque sea un jarabe, a ver si la ayuda. Y claro, además, cuando vienes de una familia desestructurada, pues otros factores se suman, ¿no? Como el acoso, el bullying en el colegio, toda esta historia. Pero bueno, así van pasando los años, ¿vale? Hasta que con 18 años voy por primera vez a urgencias sintiendo que me está dando un infarto. Porque al final la ansiedad es eso, es el miedo a la muerte o el miedo a la locura. Entonces, a vosotras y a vosotros os van a llegar pacientes con miedo a la muerte, con miedo a la locura. Entonces, de cómo se trate ese primer momento va a depender muchísimo después lo que es la trayectoria, ¿vale? En aquel momento sentía eso, un infarto, no sé qué, no sé cuánto, es como que ya a esa edad un poco todo el trauma que había arrastrado con otras historias que, bueno, por privacidad familiar no quiero contar, pero bueno, traumas muy familiares. Bueno, el caso es que bueno, cuando llegas ahí te dan tu primer tranquilizante y yo tuve la suerte de que me dijeron, oye, mira, tienes que ir al médico de familia, no sé qué, no sé cuánto, que te mande a psiquiatría y a partir de ahí ir viendo un poquito. Y tuve la gran suerte de dar con el doctor Guerra, que es uno de los doctores que escribe el prólogo, que después de tantos años, ¿no? Tengo con él muy buena relación. Y entonces este señor me dijo, en la pública, me dijo, mira, hija, yo no te voy a mandar ninguna pastilla. Yo te voy a meter en una terapia psicodramática grupal, gratuita en el Hospital Príncipe de Asturias. Y tuve el gran regalazo de mi vida de tener una terapia psicodramática durante 4 años, donde pude trabajar un poco toda mi infancia, todos mis traumas, toda mi historia, y donde la sintomatología que yo más presentaba, que era ansiedad por la enfermedad, lo que llamaban antiguamente la hipocondría, ¿no? O trastornos de síntomas somáticos, pues ahí como que aprendí a manejarla, ¿no? Trabajé un poquito todo eso. Fueron pasando los años, diferentes acontecimientos, muertes de padre, tal, y sufrí agorafobia. Y ole con la agorafobia. La agorafobia es un sufrimiento brutal, porque es la cárcel. O sea, tú sientes que estás en la cárcel, y para mí además una chavala de barrio, estar acostumbrada a estar en la calle, cantando para acá, para allá, de repente, ¿no? Aquí tuve la suerte de conocer a MADAG, acabado en G, que es la asociación, no sé si conocéis, española, Agorafobia. Relato un poco estas asociaciones porque es muy importante efectivamente lo que es todo el tejido social, ¿no? Porque al final cubren circunstancias que desgraciadamente no se puede cubrir desde lo público. Y de aquí voy a dar un salto, ¿vale?, a la pandemia, ¿vale? Porque en la pandemia, hasta ese momento que yo más o menos estaba, bueno, con un manejo de la ansiedad muy bien, con una dosis pediátrica de antidepresivos, 20 años de terapia, todo fenomenal, y en la pandemia, que me pilla trabajando con refugiados, con estrés postraumático, al hilo de lo que comentaba la compañera, cuando tenemos este tipo de trabajos, al final tenemos una serie de situaciones que generan mucho impacto. Eso no se mide, eso no se mide. Entonces, claro, yo venía de ver cómo personas se suicidan, bueno, una serie de historias, y ahí me pongo muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque mi escenario más temido, que era el miedo a la enfermedad, se da a nivel mundial, ¿vale? Se da sin poder contactar con las personas, con tus referentes, ¿no? Porque en mi caso yo soy muy social y con el otro me calmo mucho, ahí ya de pronto no puedes ver a tu hermana, no puedes ver a tal, es decir, mis factores de protección ya no estaban, y todo el rato en la tele, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, ¿vale? Ahí entró en una crisis agudísima de hipocondría, ¿vale? Entonces, me encantaría deciros que, por favor, cuando haya una persona que tiene hipocondría, pues que la toméis en serio, porque de todos los trastornos de ansiedad que hay, la hipocondría es un poco la que más se banaliza. A mí me han llegado a decir, bueno, esta es una pesada, esta lo que quiere es llamar la atención. Pues no, mire, oiga, yo me subo en un escenario y canto delante de 1000 personas y eso me llena mucho más que venir a usted a contarle lo mal que estoy, ¿vale? O es que, hija, de algo te tienes que morir. ¿Te ha salido ese valor? Bueno, pues si es un tumor, pues ya sabes. O sea, ese tipo de contestaciones te pueden sumergir en una angustia brutal,
de no poder dormir, o sea, tu familia sufre muchísimo. Entonces yo en aquel momento, ¿qué ocurrió? Que me gasté muchísimo dinero en yendo a médicos privados, porque en la pública solamente podías ir si tenías algo muy grave, pero en la privada si pagabas, sí que te atendían, ahí sí te atendían, y con acompañantes, y yo me llegaba a hacer una resonancia abierta pagando 200 euros, es decir, ahí te das cuenta un poco, ¿no?, de cómo el nivel socioeconómico, cómo tu contexto, ¿no?, al final te atraviesa, ¿no? Y para una persona obrera, o sea, todos los miles y miles y miles de euros que yo me he gastado en terapia o después en médicos, ¿no?, para trabajar un poco, ¿no?, y para calmarme, pues claro, eso te hace que prescindas de muchas cosas. A mí me dicen, no, chica, tú que estás fenomenal. Pues claro, ya es que yo he dedicado gran parte de mi vida y de mi trabajo a intentar curarme, a intentar estar mejor, cuando eso debería ser un derecho que tuviéramos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Sí que me gustaría eso, reivindicar desde la pandemia, o sea, los trastornos de ansiedad, es curioso, ¿vale? Porque en las enfermedades mentales graves no ha habido como tanto despunte, pero en los trastornos de ansiedad ha sido bestial. O sea, han subido muchísimo, sobre todo en mujeres, en jóvenes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuanto peor estamos, menos medios tenemos. O sea, hablamos de 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Hablamos de 1 euro destinado al año por cada habitante. Entonces, bueno, pues al final yo sí que quiero ser reivindicativa, sí que creo que además en la Comunidad de Madrid, bueno, pues se cerraron los SUAR, los servicios de urgencias y tal, se hicieron los PAD, en la mayoría no hay médicos, con lo cual eso, o sea, a mí como paciente hipocondríaca, o sea, es que yo uno de los motivos por los que mi mujer y yo compramos la casa era porque tenía cerca un centro de... No, a mí me daba como mucha calma, digo, ay, mira qué bien, pues ahora vas y no hay médico, ¿no? Y luego, claro, ¿qué ocurre? Que también depende de la persona que tengas enfrente, pues te vas así o así, ¿no? O sea, a veces yo, por ejemplo, cuando he ido y te atiende la enfermera, pues está la enfermera o el enfermero que te dice, no, perdona, yo no soy médico, vete, ¿no? Y luego está el que se sienta y te dice, bueno, a ver, ¿qué te pasa? Oye, mira, pues es que ahora estoy con lo del tumor. Yo hoy, por ejemplo, he venido, ahora estoy con lo del tumor de pulmón, pero bueno, aún así estoy aquí. Entonces, bueno, pues se sienta contigo, te escucha, te toma la tensión, te hace un electro. Por eso el libro, ¿no? Cuando abracé la hipocondría, yo me he enfadado mucho con mi ansiedad, hasta que al final ha llegado un momento en el que la he abrazado. Y yo cuando hago mi trabajo, o sea, yo intento tratar al otro como me gustaría a mí que me trataran en mis vulnerabilidades. Y cuando una persona va con ansiedad, no es una banalidad, ¿no? Porque ahora ya estoy, todo el mundo es ansioso, todo el mundo es depresivo. No. O sea, padecer una crisis de ansiedad es una experiencia que de verdad es muy traumática. O sea, yo a alguna persona le diría, un mesecito con ansiedad, a ver cómo lo llevas. Entonces, bueno, pues nada, simplemente animaros eso, a que escuchéis, a que miréis al paciente, a que empaticéis, a que le toquéis, ¿no? Porque al final la pandemia nos ha llevado mucho a ese distanciamiento y a que luchemos por una sanidad pública que nos la están robando, que esa es la realidad, que se está deteriorando y tenemos que estar, pues eso, ¿no? Muy firmes y luchar por ello. Muchísimas gracias. No sé lo que me han pedido. Tiempo, ¿no? Me has pedido. Yo canto pa' que se vaya esa obsesión. Sí, que me hace una canción que he compuesto en mi temita. Yo canto por amor a mi gente. Yo canto siempre a la injusticia social. Yo canto para darte esa palabra que nace de la boca de mi guitarra. Vámonos, cantemos a la vida con su momento bueno y malo. No queremos vivas, cantemos a la vida. Deja atrás a quien no te quiera, cura bien tu herida. Cantemos a la vida con su momento bueno y malo. No queremos viva. Vámonos. Muchas gracias. La música que cura, la música cura mucho. Gracias. Bueno,
Pues tenemos minutitos para preguntas, así que no sé si habéis recogido. Muchas gracias. A los cuatro y sí, nos quedamos un poco con el corazón encogido, pero también con la sensación de que hay. Sí. Wow. Sara, pues yo voy a empezar con la primera, que me ha parecido una bomba. Sí, porque alguien pregunta cómo podemos evitar la autoexigencia y la presión a la que nos sometemos a nosotras mismas. Entiendo que como profesionales, pero que esto se traslada de la vida en general. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues al final, como decía antes, no hay una receta mágica, no hay una varita mágica, me encantaría, pero no lo hay. Entonces creo que la mejor manera de evitarlo es aceptarlo, es aceptar que lo voy a tener, es aceptar que puede pasarme. Y desde ahí intentar decir, ok, vale, joder, hoy me estoy dando un poco más, hoy estoy un poco más autoexigente. Venga, ¿qué puedo hacer para mejorar un poco mi día? Pero aceptarlo también un poco desde ahí, no evitarlo, porque en el momento que intentamos luchar contra algo, se nos vuelve en contra. Así a grandes rasgos, muy grandes rasgos, perdonadme, pero habría que ver también el caso individual de cada uno. Ya sabéis que la palabra favorita de un psicólogo es depende. Entonces, pues depende de dónde y por qué surja esta autoexigencia, pero lo primero así a grandes rasgos es intentar aceptar que en algunos momentos tenemos que ser autoexigentes también con nosotros mismos, que está bien. O sea, cualquier emoción, si algo nos ha enseñado Pixar con Inside Out, es que todas las emociones son correctas, que todo está bien, que todas las necesitamos. La cuestión es cuando se me va un poco más de madre. O sea, vigilar que no se me suba, que no se me vaya de madre, pero también aceptar que está ahí. No es mi turno, pero como no lo vais a evitar, es consumiendo ninguna sustancia. Muy bien. Totalmente. Es que hay mucha gente No lo voy a... Tal cual. Tal cual. Bueno, ¿veis que algunos papelitos se los estoy pasando? Porque me parecen tan personales que pero creo que no... bueno, algunos simplemente, si queréis hacer luego un comentario cuando lo leáis. ¿Quieres? Sí. ¿Te hago una pregunta y luego hablas de esto? Sí. Vale. Es que, a ver, lo que dicen Carlos es qué debemos evitar, el no hacer, como futuros profesionales al acompañar a supervivientes y a personas que nos dan la voz de alarma. Pues mira, precisamente de supervivientes no he hablado, qué curioso, ¿no? Pero cuando llega una persona que os dice que ha perdido a un familiar por suicidio o a un amigo, da igual, a una persona y notáis que hay un peso, nosotros, quizá una de las cosas que nos dimos cuenta después del suicidio de nuestra hija, pasado tiempo, fue, bueno, su hija se suicidó en casa, que era su lugar seguro, y nos atendieron mucha policía, muchos servicios de emergencia, lo hicieron muy bien, pero lo hicieron como sabían. Y nosotros, pasado mucho tiempo, lo que nos dimos cuenta es que nadie se había ocupado de nosotros, que nosotros estábamos pues destrozados. Ellos hicieron su trabajo y se fueron, y no se dieron cuenta de que nosotros en ese momento éramos pacientes. Yo en ese momento tuve, y durante tiempo, el deseo de seguir a mi hija, o sea, estuve en riesgo de suicidio. Y nadie se ocupó de nosotros, ¿no? Nosotros, si queréis verlo en YouTube, en SEMES, tenemos un vídeo en el que hablamos los dos, pero mi mujer cuenta un detalle muy importante de ese momento porque no nos dejaron verla y nos quedamos, pero no nos dimos cuenta en ese momento, insisto, nos dimos cuenta después que no pudimos ni siquiera tocarle una mano o un pie, ¿no? No pudimos despedirnos. Nosotros necesitamos, como he dicho antes, que nos escuchen.
Y cuando alguien te cuenta qué ha pasado, es porque estamos necesitando que alguien se fije en que tenemos un problema, en que necesitamos ser escuchados, ¿no? Y quiero, de este otro papelito que me han contado, una de las cosas, cuando ya he dicho, yo creo que todos hemos perdido a alguien por suicidio, y los que dicen que no, muchas veces es porque les han contado otra historia, ¿no? Pero para todos los que lo hayan hecho, una de las cosas que más nos quedan, da igual que sea un hijo, un hermano, un padre, una madre, un amigo, los que nos queda es un sentimiento enorme de culpa, ¿no? Es una de las cosas, quizá la que más dura, a veces toda la vida. Evidentemente, nosotros hemos hecho lo que sabíamos en ese momento hacer, y eso es algo sobre lo que hay que trabajar. El duelo hay que trabajarle, siempre, cualquier duelo hay que trabajarle, incluso el duelo de un animal de compañía a veces necesita el trabajo de un psicólogo que te ayude a procesar lo que estás sintiendo, porque perder algo que quieres mucho a cada persona nos afecta de una manera y no hay una fórmula, pero sí hay una persona que puede ayudarnos a trabajar y a encontrar qué es lo que de verdad podemos evitar y qué cosas sobre las que tenemos que incidir, ¿no? Pero no pasarlo solo, porque es muy difícil pasar un duelo solo. Vale, en este mismo sentido, y por aprovechar que Carlos tiene la palabra, no sé cómo hacerte bien la pregunta, pero no personalices en tu hija. Ellos lo que preguntan es si, aunque no te dice lo que está pasando, intuíais algún indicio, alguna pista, algo que notases que estaba cambiando en ella. Creo que son como signos de alarma, ¿no? Que pudiésemos poner nosotros el foco. Claro, pero como no sabíamos nada sobre el tema, los hemos visto después. En el momento, fíjate, yo había perdido ya 3 amigos por suicidio, pero yo ya soy mayor, quiero decir, si ahora se habla poco, cuando a mí me pasó la primera vez tendría 21 años, nadie hablaba nada. Además fue una situación muy tremenda, pero había un silencio absoluto, nadie hablaba del tema. Nadie, ni familiares, ni otros amigos, no se hablaba sobre ello. Entonces no tienes ningún referente. Nosotros, pasado el tiempo, sí, claro, empezamos a decir, claro, esos días estaba más triste. También es verdad que estaba en segundo de bachillerato, la selectividad, un periodo, recordaréis, bueno, pues que es muy tenso, 18 años recién cumplidos. No tenía ningún problema de salud mental, pero tenía esa edad. Y en esa edad, pues una amiga, como supimos después, que la había traicionado, es un momento terrible. La presión de la selectividad es un momento terrible. Una profesora que esto lo descubrimos después, que en primaria le había machacado, pues seguramente le había quitado la autoestima y ya no nos lo dejó ver, pero con el tiempo apareció y es muy difícil. Es muy difícil para los padres ver cosas porque les vemos todos los días. Entonces, es más fácil, con lo que decía antes, que cualquier externo, incluso un amigo de los padres, se dé cuenta de algo, o pues yo le noto un poco más triste, y que lo diga porque nosotros les vemos todos los días, y muchas horas, ¿no? Si hay suerte, muchas horas. Y entonces es muy difícil que nos demos cuenta de cambios porque son muy sutiles y muy continuos. Por esto es una labor de todos. Si notamos algo en nuestro sobrino, en la gente que tenemos cerca, comunicárselo a los adultos, comunicárselo a los familiares, ¿no? Oye, estoy notando que fulanita, incluso a los compañeros, oye, noto rara a esta persona. A lo mejor teníamos que tomarnos un café y ver qué pasa, porque podemos salvar una vida simplemente con eso. Muchas gracias. Bueno, hay muchísimas preguntas. Voy a hacer una a Laura y otra a Rosa. Laura, preguntan que qué necesitabas o cómo te hubiese gustado que te hubiesen tratado en una crisis de ansiedad, en una de estas visitas. Pues por un lado, que te crean, ¿sabes? Que te crean lo que te está pasando, ¿no? Porque el hipocondríaco siempre, ¿no? Desde el enfermo imaginario del siglo XIX. Hoy, perdón, que me le he quedado. Perdón. Nada, hablaba un poco de que te crean, ¿no? Pues esto, porque yo creo que todavía seguimos un poco con el enfermo imaginario del siglo XVII, ¿no? De que está ahí, pues eso, yo estoy sintiendo un pinchazo, estoy sintiendo un dolor opresivo, estoy sintiendo y creyendo al 100% que me está dando un infarto y mi vivencia es esa.
Entonces, pues que te escuchen, que respeten, que sí, o sea, lo deseable sería que empaticen, pero si no pueden empatizar, porque a lo mejor eso que a ti te ocurre les pilla con una distancia muy grande, que lo respeten, ¿no? Y que te hagan el electro que te tengan que hacer, que te hagan tus pruebas y que cuando ya lo descarten, pues bueno, pues que te puedan recomendar. Yo entiendo que, claro, que tienen esos 5 minutos de consulta, ¿no? Que es que al final volvemos a lo mismo, que a veces en 5 minutos pues es más fácil darte un lorazepam que preguntarte, oye, ¿y realmente esto, por qué crees que se ha podido dar? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás con la familia? Tal, ese tipo de cosas. Que te escuchen y que te crean, ¿sabes? Y que no se lo tomen a broma o porque realmente es una experiencia de mucho sufrimiento. O sea, las personas con hipocondría vivimos gran parte de nuestra vida sintiendo que ya nos vamos a morir. Y que nos vamos a morir además de una forma muy dolorosa, muy tal. Entonces, complicado. Menos pastilla y más escucha activa. Rosa, como era de esperar, las adicciones, bueno, 1000 preguntas, más o menos todas se resumen en cómo actuar cuando el entorno es favorecedor de las adicciones, cómo trabajar con los niños con las pantallas y cómo trabajar con las familias que no reconocen el problema. Vale. No sé. Hasta luego. No. A ver, el entorno, esto ya ha cambiado mucho. Es verdad que cada uno tenemos una vulnerabilidad que hay de nacimiento, que neurológicamente, digamos, está demostrado, pero no tiene por qué. Igual que salud mental y adicciones, no todo el mundo que tiene un problema de salud mental desarrolla una adicción, ni al contrario. Puede, como ha dicho el compañero, que haya una base, pero simplemente yo tengo una vulnerabilidad, pruebo una sustancia de más joven, ¿no? De vosotros que habéis estudiado ya un montonazo de biología, sabéis que la corteza prefrontal pues todavía está ahí, incluso en nosotros está todavía ahí evolucionando. Entonces, claro, si metemos un tóxico o cualquier conducta adictiva, como pueden ser las pantallas, los juegos, pues esa corteza prefrontal no va a actuar correctamente. Entonces, muy importante que sí que sean los factores de protección lo que tenemos alrededor, como en esta mesa se está diciendo. Pero si no lo tenemos, o sea, creernos que esa vulnerabilidad, vale, es un factor como de riesgo, pero no tiene por qué abocarnos directamente a ser ya adictos, ¿no? O sea, antiguamente incluso con los niños pequeños, yo que sé, había como mucha etiqueta, ¿no? Hijos únicos, padres mayores, ¿no? Que a mí me jorobaba tremendamente porque yo soy madre mayor de una hija única. Y parece que se pone el diagnóstico, ¿no? Se va a drogar dentro de 7 años y va a ser insociable. Pues no, señores. Luego cada uno tiene también muchas herramientas internas, ¿no? Entonces, yo creo que la herramienta principal para lo que sois vosotros como profesionales es mucha formación y que todo esto y en todo esto que estáis participando se dé y os apuntéis a todas estas cosas, porque es verdad que es importante aprobar todos los exámenes y tener el título, pero luego que os vayáis empapando de esto. Los chavales, a nosotros nos llegan con 12 años en los centros de los institutos públicos de lo que es Madrid capital, porque nosotros Madrid comunidad autónoma no la tratamos. Entonces, normalmente el vínculo son los educadores, ¿vale? Aquí he tenido otra preguntita que me ha llegado así, que era si utilizábamos moderadores. Fíjate que nosotros creemos mucho en el movimiento asociativo y de barrio y en las redes sociales, pero ojo también en adicciones cuando hacemos todo sin un profesional de por medio. Porque, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos cuando nació es todo de gente que son ex víctimas de adicción, ¿no? Pero siempre tiene que haber un profesional ahí guiando un poco esto, porque se puede liar. Entonces está muy bien que conozcáis recursos y sobre todo ese triaje que os decía, ¿no? De decir, si estoy en urgencias, como si estoy en mi ámbito personal, como si estoy en una planta de otra cosa y veo que, yo qué sé, que la pareja de alguien está ahí en el sillón fumando a escondidas o bebiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no puedes estar 4 días sin beber. La familia, muy importante. Claro, tú no puedes, una vez que tú te reconoces adicto, no puedes ir dando la monserga, por así decirlo, ¿no? Pero sí que puedes lanzar preguntas ya, como adulto y adulta, que hace que la gente se lo revise mucho. Porque imaginaros que yo ahora mismo tengo unos triglicéridos súper altos, he padecido de gota y me ha dicho mi enfermera y mi médica que por favor que me cuide, que no tome alcohol y no tome grasas, ¿no? Entonces llega la Nochevieja y digo, pues yo no voy a beber esta Nochevieja.
o por favor, que no haya alcohol, ¿no? Y entonces, si surge de algún miembro de la familia agresividad, que lo hay, que está en la realidad, surge agresividad. También miraros vosotros muchas veces en las fiestas, en el ocio, si realmente existe ocio sin consumos, ¿vale? Porque es importante ver también quién despunta en la pandilla. Ya tenemos todos amigos y amigas que claramente no tienen una buena relación con las sustancias o que se quedan todo el rato en casa pues porque solo tienen amigos online o solo juegan online. Entonces, cuidado con eso, igual que lo que estaban diciendo mis compañeras, pues que como decía Carlos, ¿no? Que pues si veis esas cositas, pues a lo mejor, oye, pues os podéis acercar a este sitio, que te va a haber una enfermera, un educador, que siempre suele ser una figura como que les gusta mucho, ¿no? El educador, el integrador, tal, muy bien. Y luego nosotros siempre participamos, o sea, siempre intentamos meter a la familia. Nos damos cuenta que ahora normalmente lo que nos llega ahora es mucha patología dual, de chavales y chavalas de 13 a 16 son los que menos vemos, pero claro, son los casos más graves, son de los que luego te tienes que cuidar. Nosotros tenemos mucho el síndrome como del farsante, ¿no? Ahora que está el impostor, la impostora, porque, claro, media hora de consulta, me he cortado, odio a mi familia, dicen verbalmente me quiero quitar la vida, o vienen ya con 2 intentos autolíticos y el equipo interdisciplinar se va. Nuestro CAD no es urgencias. Entonces yo siempre les dejo un papelito prescrito, o sea, cuál es tu hospital de referencia, un par de teléfonos. Nosotros no somos de urgencias, o sea, nosotros no podemos ofrecerles una mentira de yo voy a estar aquí 24 horas del día, 7/24, no, yo me voy a mi casa. Entonces sí que es importante tener siempre recursos, iros haciendo como una agendita particular profesional, ¿no? Para que en cualquier servicio donde estéis vayáis a poder prestar información. Y hablando con la compañera, y si os lo podéis permitir, ir al psicólogo o a la psicóloga cada vez que podáis, porque es verdad que esta profesión es durilla, pero muy bonita. Que al hilo de lo que dice también Rosa, si veis por favor una situación de riesgo de cualquier tipo, llamar al 112. O sea, por favor llamar, que SAMUR está ahí para atenderos, SAMUR suma lo que sea, ¿vale? Policía, pero llamar, por favor. Pues nada, damos por cerrada esta mesa. Muchísimas gracias por ayudarnos a graduarnos estas gafas de enfermeras que tenemos que llevar siempre puestas y a enfocar un poco en esto que nos da miedo y pasamos de puntillas, ¿no? Que muchas veces no miramos y por eso no lo vemos. Muchas gracias a todos.